Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gastón González, él es Rodrigo de la Fuente y en esta charla le vamos a estar contando cómo utilizar el GAM como un gestor de identidades corporativas. ¿Bien? Bueno, para comenzar queremos plantear un escenario que se da hoy en las organizaciones y también en las organizaciones de gran tamaño. ¿Bien? En ese escenario, las organizaciones sabemos que un conjunto de aplicaciones. Bien. La necesidad que tienen esas aplicaciones normalmente es de intercomunicarse unas con otras. ¿Bien? Además de eso, cada aplicación maneja o tiene necesidades de tener seguridad y mecanismos de autenticación. ¿Bien? Lo que ocurre normalmente es que cada aplicación implementa sus propios mecanismos de autenticación. En sí lo que tiene es, cada aplicación tiene sus propias pantallas de login, ¿no? Bien. Si pensamos en organizaciones que tienen aplicaciones para brindar servicios a través de internet a clientes, por ejemplo, a usuarios finales de esa organización, este problema se puede hacer mucho más grave, digamos. Se genera algo que no es nada deseado, que es cuando el usuario va a querer utilizar las aplicaciones, distintas aplicaciones de la organización, le vamos a estar pidiendo múltiples veces que ingrese su usuario y su contraseña. Este problema puede ser peor incluso si, dependiendo de cómo esté registrado su usuario, tiene diferentes usuarios y contraseñas en cada una de estas aplicaciones. Este es el escenario entonces en donde estamos parados. En este escenario, durante la charla, les vamos a estar planteando un problema más en particular que vamos a querer resolver, ¿bien? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer después de describir el problema es ver un ejemplo de solución de ese problema. Vamos a hacer una demo en donde vamos a mostrar cómo solucionar ese problema. Y finalmente vamos a detallar esa solución, ver los puntos más importantes, cómo los estamos solucionando, ¿bien? Bueno, con la demo lo que les queremos mostrar es justamente que con GAM se pueden resolver estos tipos de problemas, es posible hacerlo y de hecho les vamos a mostrar un ejemplo que lo hace, digamos, ¿bien? Y el objetivo en sí de la charla es mostrarles que utilicen GAM para resolver estos problemas. ¿Tá? Se puede hacer, tenemos experiencia en hacerlo y queremos invitarlos a que también lo hagan. ¿Bien? Bueno, ahora pasamos un poco más a plantear el problema que queremos mostrarles. Bien, vamos a suponer que estamos en una organización, ya tiene una aplicación web existente, ya tiene usuarios activos y demás, y se nos plantea un desafío que es desarrollar una nueva versión de esta aplicación. ¿Bien? Normalmente los requerimientos que nos van a plantear de esta nueva aplicación hoy en día va a ser que esa aplicación tiene que ser responsive, ¿tá? Se tiene que adaptar a las distintas pantallas de los diferentes dispositivos, funcionar bien en celulares, tabletas o en PC, y también que tiene que ser compatible con los distintos navegadores web modernos que se utilizan hoy en día. ¿Bien? Además de eso, en este caso particular, queremos plantear como un requerimiento que vamos a tener que gestionar las identidades de los usuarios de nuestra aplicación. Pero también, además de eso, vamos a querer centralizar la información de los usuarios y poder brindar a otras aplicaciones información de cuáles son los usuarios que están logueados y la información en sí de cada uno de esos usuarios. ¿Bien? Entonces ahora pasamos a ver un poco más estos requerimientos, qué aspectos tenemos que considerar desde el punto de vista de seguridad. ¿Bien? Bueno, vamos a tener que tener una autenticación básica, como decíamos, mediante usuario y contraseña, esta es la que todos conocemos. Luego vamos a tener que considerar los aspectos también de autorización, ¿bien? Los permisos que van a tener los usuarios dentro de las aplicaciones. Como dijimos, hay una aplicación web existente, entonces tenemos que pensar en un mecanismo de migración de esos usuarios a la nueva aplicación. ¿Bien? Además queremos introducir una novedad que es integrar la cédula electrónica. ¿Cómo integrarla en este caso? Bueno, lo vamos a ver en el ejemplo, integrándola como otra forma de autenticación, opcional para los usuarios. ¿Bien? Otra manera que queremos agregar más facilidades desde el punto de vista para los usuarios es todas las aplicaciones normalmente tienen un backend donde configuramos esas aplicaciones y demás. En este caso lo que vamos a querer hacer es dar otro mecanismo de autenticación a un conjunto de funcionarios de la organización para que se logueen utilizando su usuario de red, de los registros que tenemos en el Active Directory, por ejemplo, de la empresa. ¿Bien? Y bueno, como mencionábamos anteriormente, un punto bien importante es que vamos a querer ser un repositorio centralizado de los usuarios y dar información de cuál es el usuario logueado, información de esos usuarios a otras aplicaciones. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son los componentes de la solución que vamos a ver en la demo en particular, ¿tá? En la que nos basamos en ese ejemplo. Bueno,
En el ejemplo en particular fue construido con GeneXus Evolution 3, ¿bien? Bueno, ahí podemos explotar todas las features de esa versión. En particular, por ejemplo, la aplicación que vamos a generar va a ser responsive para cumplir con ese requerimiento que nos planteamos, ¿tá? Todo lo que tiene que ver con seguridad, el manejo de los usuarios y demás, lo vamos a realizar utilizando el módulo GeneXus Access Manager, el GAM, ¿bien? Y para lo que es la interfaz gráfica de la configuración de GAM y demás, vamos a utilizar el módulo Chaos B Fast Start GAM. Este módulo lo que nos permite es integrar con una interfaz gráfica más acorde al resto de la aplicación, en nuestro caso utilizamos el pattern del Cat2b Tools, ¿no? Al resto de la aplicación, ¿bien? Entonces ahora ya vamos a pasar un poquito a ver este ejemplo, ¿tá? Que queremos mostrarles, que nosotros construimos ahora, de que se puede resolver este tipo de problemas, ¿bien? Bueno, aquí vamos a pasar entonces, estamos en un navegador, vamos a suponer que tenemos una aplicación cliente y una aplicación de proveedor de identidades, ¿bien? Entonces, no tenemos iniciada ninguna sesión y voy a intentar acceder a una pantalla de mi aplicación cliente, ¿bien? Lo que va a ocurrir aquí es cuando yo ingreso a la aplicación cliente, el navegador automáticamente sabe que no hay ninguna sesión activa y me redirige a la pantalla de login que es del proveedor de identidades, ¿bien? O sea, la primera pantalla de login que veo es siempre del proveedor de identidades. Entonces ahora vamos a suponer que ya tenemos usuarios creados y voy a utilizar uno de estos usuarios para iniciar sesión en el sistema. Bien. Presionamos entrar y cuando iniciamos sesión en el sistema lo que ocurre es que pasamos nuevamente a estar en la aplicación cliente a la que nosotros quisimos acceder, ¿bien? O sea, aquí vimos el mecanismo de single sign-on funcionando, de yo no tenía la sesión iniciada en una aplicación cliente, ingresé a la aplicación y para ingresar me mostró el proveedor de identidades, la pantalla donde me solicita el usuario y contraseña y al ingresarlo volvimos a trabajar a la aplicación cliente, ¿bien? Bueno, en esta pantalla de ejemplo es bastante sencilla, lo que queríamos mostrar acá es que la aplicación cliente puede obtener todos los datos del usuario GAM que está logueado. En particular acá mostramos el nombre con el que se registró ese usuario, hasta el nombre y el apellido del usuario, ¿no? Perfecto, hasta ahí entonces vimos cómo es el mecanismo estándar, si se quiere, de hacer un single sign-on de esta manera con un proveedor de identidades. Bien, esta aplicación cliente nosotros para este caso lo que hicimos fue la información que maneja es de países, tenemos un conjunto de maestro de país y un conjunto de países definido, ¿bien? Entonces ahora lo que quiero mostrarles es otra forma de integración también del proveedor de identidades con las aplicaciones clientes. Ahora lo que voy a hacer es ir a la aplicación de proveedor de identidades, ¿bien? Aquí tenemos, bueno, cambia el título de la aplicación, acá veo que me moví a otra aplicación, en definitiva estoy en el proveedor de identidades, las opciones de menú también cambiaron. El aspecto de las dos aplicaciones es similar, están utilizando el mismo pattern y demás. En este caso lo que vamos a querer mostrar es una aplicación de cliente embebida. Tenemos una opción del menú que dice Países Info, que al presionarla, en realidad lo que estamos haciendo aquí es embeber una aplicación cliente, ¿bien? Desde el proveedor de identidades, entonces podemos tener distintas opciones de menú y algunas de ellas ser aplicaciones cliente que en realidad están embebidas. Y esto queda de forma transparente para el usuario. Para que se vea bien ahora voy a volver a la aplicación cliente y voy a acceder a esta misma pantalla que estamos viendo ahora desde el proveedor de identidades, ¿bien? Si vemos acá en la aplicación cliente, esta era la pantalla que yo mostré recién, solamente que no tenemos las opciones de menú ni el cabezal que me estaba mostrando el proveedor de identidades, ¿bien? Bueno, ahí entonces por ahora lo que vemos son dos mecanismos distintos de integrar el proveedor de identidades con aplicaciones cliente, ¿bien? Perfecto. Bueno, ahora lo que quería hacer es mostrarle uno de los puntos que nos pusimos como requerimientos, que es tener una forma de autenticación con cédula electrónica, ¿eh? Bueno, antes de sí ejecutar el login con la cédula electrónica, queríamos comentar un poco acerca de la cédula. Normalmente el requerimiento de login con cédula electrónica viene asociado a otras funcionalidades de firma electrónica y demás, pero es otra forma de login opcional para el usuario en este caso, ¿bien? Para poder utilizarlo tenemos que tener el documento electrónico nuevo, el nuevo documento electrónico uruguayo, ¿bien? Y cuando te entregan el documento, la persona tiene que ser mayor de 18 años, ¿bien? Cuando son mayores de 18 años, el documento tiene un chip que es el que permite utilizar las funcionalidades de firma electrónica, ¿bien?
Además de eso, bueno, para usar en la aplicación tenemos que tener un lector, en este caso yo tengo uno acá externo que es USB, un lector de la cédula, de este tipo de tarjetas. Bien, lo que vamos a hacer es introducir la cédula en el lector. Bien, yo ahora voy a usar una aplicación que es para leer la información de la tarjeta, simplemente para mostrarles que acá no tenía ninguna información, y ahí cuando introduje la tarjeta puedo ver quién es la persona correspondiente a la cédula y demás. Esta aplicación es independiente de la aplicación web, quería mostrarles nada más para que vieran ahí que estamos leyendo realmente la información de la cédula. Entonces, ¿en qué consiste la funcionalidad de login con cédula para un usuario? Bueno, en la misma pantalla de login tenemos un botón especial de login con cédula electrónica. Vamos a presionarlo ahí y cuando presionamos sobre el botón de login nos va a aparecer una pantalla donde nos pide que ingresemos el PIN de la cédula. ¿Bien? El PIN de la cédula lo ingresa el usuario en el momento que le dan el documento electrónico. ¿Bien? Entonces ingresamos el PIN, presionamos aceptar. Y aquí lo que ocurre es que la aplicación del proveedor de identidades inició sesión normalmente, tal como hubiese iniciado sesión si yo hubiese ingresado el usuario y contraseña y demás. ¿No? Tenemos los mismos datos del usuario logueado y demás. Es el mismo mecanismo, digamos. ¿No? Perfecto. Bueno, ahora los dejo con Rodrigo, que lo que les va a estar mostrando es un poco más en la demo también, cómo cumplimos el requerimiento para login con Active Directory. Bueno, ya que Gastón les mostró todo lo que es la parte del usuario, yo ahora me gustaría mostrarles, como él les dijo, la parte de los funcionarios de backend, de todos los funcionarios. Para eso primero me voy a loguear como un administrador, si me permiten, por otra cosita que les quiero mostrar. ¿Sí? Ahí me logueé como un usuario administrador y voy a abrir una sesión sin compartir de sesión, para nada, y me voy a loguear, y esta es la página del login de funcionarios. ¿Sí? Lo que yo quiero mostrarles es, dentro del proveedor de identidades, los usuarios que tenemos, y ahí pueden ver que tenemos, está muy chico, bueno, créanme que el único usuario del lab que tenemos es R de la fuente, estos dos son usuarios comunes locales. Sí. El problema es que me quedó muy chica la resolución esta. No importa. ¿Está bien? Bueno. Entonces, yo ahora voy a loguearme como un funcionario, GG Poses en este caso, que es uno que hoy no teníamos. Vamos a poner una contraseña inválida, solo para probar que el Active Directory nos está contestando bien que la contraseña es inválida. Y ahora sí, vamos a poner una contraseña, la contraseña de verdad que no la voy a decir porque es la que usan en Hotmail. Bien, y ahí lo que ocurrió es que ingresamos, pero nos dice que el usuario no tiene permisos. Esto es algo que programamos nosotros así. Ahora les voy a dar un porqué. Pero bueno, o sea, lo que queríamos mostrarle en realidad es que automáticamente apareció un usuario nuevo, que es el de Gastón. Esto es porque el LDAP, en el login del LDAP, una de las opciones que tenemos al no tener el usuario es que el GAM lo crea automáticamente. Yo ahora voy a darle permisos, en particular administrador, ya que no tenemos muchos permisos en esta demo. Y ahora voy a ir de vuelta al usuario de Gastón y voy a tener que cerrar sesión. ¿Por qué? Porque el GAM va a cargar los permisos cuando iniciamos sesión. Entonces tengo que volver a iniciar sesión para que le cargue los permisos. ¿Cierto? Estoy en el de funcionarios, que es el por defecto. Ahora sí, estoy en el de funcionarios. Vamos a ver la contraseña. Bien, y ahora sí, bienvenido funcionario, Gastón González Poses y su usuario red, que es el que ingresé yo hoy. Básicamente las funcionalidades que ve son las mismas que le mostró Gastón hoy, o sea, lo que importaba ver era esto nomás. Bueno, eso era lo que le queríamos mostrar con respecto al LDAP. Ahora vamos a pasar a hablarles un poco sobre cómo solucionamos esto, ¿sí? Bueno, del lado del proveedor de identidades, lo importante es que todos los tipos de autenticación que mostró Gastón hoy están configurados en el proveedor de identidades. Acá pueden ver, yo estoy para el proveedor de identidades y los tipos de autenticación que tiene son el común, para los usuarios y contraseñas, la cédula y el LDAP. Solamente en esta aplicación hay que configurar eso, ¿sí? Todas las demás van a poder loguearse, pero a través del proveedor. A su vez, al proveedor de identidades va a haber que configurarle en las aplicaciones, tiene que se loguea él mismo y a su vez que tiene un cliente. ¿Sí? A este cliente, a su vez, hay que configurarlo, o sea, le tenés que decir cuál es su cliente, un identificador para el cliente, un secreto para que intercambien claves después.
Y también hay que decirle esta aplicación en particular, ¿contra qué pantalla login nuestra se va a loguear? Porque recuerden, por ejemplo, que nosotros teníamos el login de funcionarios y el login de usuarios. Y otra cosa importante es decirle a qué aplicación estamos volviendo. Esto también es para asegurarse de que no es otra persona que se está haciendo pasar por la aplicación. Del otro lado, del lado del cliente, también hay que configurar un poco. Pero de este caso solamente es un tipo de autenticación. Esto es porque estamos trabajando en los dos lados con Evo 3 con GAM, ¿sí? Solamente es agregar un tipo de autenticación que es del tipo GAM Remote. La configuración es similar, le das el cliente igual, el secreto igual para que funcione, le das las direcciones y aparte en nuestro caso utilizamos le indicamos que el alcance era GAM User Additional Data. Esto le permite al GAM darle información extra aparte de los datos básicos del usuario. Esto solamente por si queríamos obtener datos extra como una matrícula o etcétera. Bien, bueno, ahora que eso ya está, voy a volver a la presentación. ¿Que demora un poquito? ¿Sigue demorando un poquito? Ahí está. Y me fui a la de. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la solución? Por un lado, siempre tenemos nuestra autenticación local, ¿sí? Esta autenticación local es la principal para los usuarios, es la que le va a dar a todos los usuarios para que tengan su usuario y contraseña común, ¿sí? A su vez, como vamos a tener usuarios y contraseñas, vamos a darles algunas recomendaciones básicas. ¿Da? Por un lado, recomendamos que siempre las contraseñas sean ingresadas por los usuarios, que no sea el sistema el que se las genera. Esto primero, porque es más fácil que el usuario la termine recordando que un número aleatorio generado. Y otro también a un usuario como que le da mayor confianza, saber que esa contraseña está ahí porque la puso él y no es algo que le dieron en algún lado y capaz que ni siquiera puede cambiar. Otra cosa es, si le vamos a dar formas de cambiar la contraseña, lo cual estaría bueno, utilizar algún mecanismo que sea con links de único acceso, por ejemplo, y en lo posible que también tengan un tiempo de validez finito. Si el usuario no lo usó en el tiempo que le corresponde, se vence ese token y en todo caso que se genere uno nuevo si quiere volver a cambiar. Esto es también para ayudarse contra las pruebas de fuerza bruta. Y es importante intentar darle control sobre su cuenta. Por un lado, por parte del usuario podría tener el registro para darse alta en la aplicación o un olvido de contraseña si desea tener una nueva. Y por parte de los funcionarios se le podría dar un alta y un reenvío, que es exactamente lo mismo, pero dado por un funcionario que tiene que certificar que esa persona es la correcta. Ahora, en cuanto a la cédula electrónica, por nuestra clase nosotros lo marcamos como un tipo de autenticación personalizada, ¿sí? Importante por nuestro caso es que lo marcamos como impersonate en local. ¿Esto por qué es? Porque así le estamos diciendo al GAM que en realidad es la misma persona. Son dos formas de ser la misma persona. De esta forma estamos diciendo que el usuario que tenía su usuario y contraseña aparte puede loguearse con la cédula. Entonces es una forma extra de loguearse para la misma persona y no es un requisito de nada para la persona. Como les dije entonces, es una funcionalidad opcional y lo que tiene importante aparte es que como estamos seguros que esa persona se dueña de esa cédula, nos permite también utilizarlo con funcionalidades, por ejemplo, para la firma electrónica con otro nivel. Acá les muestro por arriba cómo fue la forma que nosotros lo configuramos. Básicamente lo que les dije hoy, personalizado. En nuestro caso usamos solo autenticación, pero porque solo teníamos dos roles no tenía mucho sentido. El impersonate en local, importante por lo que les dije hoy. Y estas que están acá en realidad son las clases que le estamos diciendo al GAM que queremos que llame cuando una persona intenta loguearse con esos métodos. Por otro lado tenemos la autenticación con el EDLAB o el Active Directory, ¿sí? Esta nosotros la implementamos con un web service externo, por una pequeña limitación que tiene el GAM que no te permite tener dos tipos iguales de autenticación para el mismo tipo de repositorio. Esta en realidad es una restricción que viene asociada por el lado del mobile. Bien, entonces, ¿qué es lo importante con este tipo de autenticación? En realidad, como les mostré hoy, cuando uno crea al usuario, cuando uno inicia sesión, ya ese usuario, si existe en el EDLAB, se va a loguear al sistema. O sea, lo va a crear aunque no exista. Entonces, está la alternativa de generar una creación primero por parte de un administrador de funcionarios de registro de usuarios válidos, indicar para el caso, por ejemplo, una aplicación que no se desea que todos los usuarios de la organización puedan ingresar. En ese caso, lo que se puede hacer es decir,
chequear antes del inicio de sesión si el usuario ya existe en el GAM. En ese caso se deja entrar, o sea, en ese caso recién se le pregunta al LDAP, mejor dicho, y en caso de que no exista, ya ni siquiera se prueba. En otro caso, de que por ejemplo una aplicación que es para registrar las horas, en ese caso tiene sentido que todos los usuarios, todos los funcionarios ingresen, o si no hay una solución intermedia, que es la que implementamos hoy nosotros en la demo, que esa lo que hace es, crea al usuario de todos modos, pero no le asigna un rol. Entonces, hasta que un administrador no le asigne un rol, esa persona en realidad entra, pero no puede hacer nada. Igual que en el caso anterior, les muestro la configuración que usamos, no tiene mucha diferencia con el caso anterior. De hecho, si se fijan, también tenemos, como es un servicio, tenemos que decir dónde está, en qué puerto atiende, y después lo mismo, a qué proc tiene que llamar el GAM después que nos lo guiamos. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si usamos el GAM como autorización? El GAM nos da autenticación airbag, autenticación basada en roles. Es decir, el GAM las aplicaciones van a tener asociadas permisos, ¿sí? Los roles, a su vez, van a tener un conjunto de permisos que se pueden aplicar o no, o que los tienen negados. Y los usuarios van a tener uno o más roles. A partir de esos roles van a tener por transitiva los permisos. Entonces, solamente con asignarle al rol del usuario ya estamos aplicando los permisos. Sin embargo, el GAM no nos va a aplicar control de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el GAM nos va a permitir decir que los usuarios pueden acceder, por ejemplo, a todos los archivos. Ahora, si queremos decir que tiene que acceder solamente a determinados archivos, por ejemplo, a los que tienen que ver con él, eso también tiene que meter un poco de mano el programador. Bueno, el GAM como proveedor de identidades. Bueno, si nosotros vamos a utilizar la implementación del Seamless Sign-On con GAM, ¿sí? Él va a utilizar el mecanismo OAuth 2.0. Este mecanismo lo que tiene es que es un estándar y nos va a permitir que por medio de las API cualquier aplicación interactúe con él. Ahora, ¿cómo utilizarlo si estamos en GNexus? Bueno, para la aplicación proveedor de identidades solamente es configurarlo. Tal cual les mostré hoy en la demo, es eso, con configurarlo y decirle cuál es la aplicación cliente, dónde tiene que llamarlo y con el client ID y eso, ya queda. Por el lado de la aplicación cliente, como estamos hablando de GNexus, tenemos dos casos. En el caso en el que estamos en Evolution 3, o la 15 ahora que fue liberada, con GAM solamente se configura y ya estamos funcionando también. Ahora, para versiones anteriores, en particular esto fue probado para el Evolution 2 u 4 para arriba, hay un XPZ, que incluso está en la wiki, que tienen los objetos que en realidad implementan lo mismo que haría el GAM por vos en la Evo 3. Para los casos más anteriores, peor caso, igual tenemos la API, ¿sí? Ahora, algo que dijo Gastón hoy cuando estábamos en los supuestos es que teníamos una aplicación que ya estaba corriendo, o en particular la organización ya tiene usuarios. Es de esperar que no seamos la primera aplicación que está entrando. Entonces va a ser importante que migremos los usuarios, ya que queremos ser los proveedores de identidades. Bien, es importante en la medida de lo posible mantener sus contraseñas. ¿Para qué? Para que de esta forma esta transición sea lo más invisible a los usuarios, ¿sí? Ahora, si vamos a poder mantener las contraseñas o no, depende del acceso que nosotros tengamos a las mismas. Por ejemplo, si nosotros no podemos acceder a las contraseñas, están en un tercero o lo que fuera, bueno, en ese caso estamos en un problema, ya que al no poder acceder a las contraseñas, no vamos a poder mantenerlas. Básicamente lo que vamos a tener que hacer es, podríamos llegar a migrar los usuarios, pero tendríamos que bloquearlos a todos y generar algún mecanismo para que se les asigne una contraseña de una manera autenticada. Por ejemplo, que el funcionario, la próxima vez que venga a cobrar, en ese momento nos asigne una contraseña, por citar uno que se me ocurre ahora. Ahora, en caso de que sí tengamos acceso a la contraseña, bueno, ahí hay que separar en casos también. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de cómo puede estar esa contraseña. Por un lado, puede ser que el mecanismo anterior sea reversible, ya sea que las contraseñas estaban en texto plano o usaban un mecanismo que los codificaba y se podía decodificar, lo que fuera. Bueno, en ese caso, si el mecanismo es reversible, podemos reversear las contraseñas, saber cuáles son, podemos volver a crear los usuarios de nuestro GAM, ya con las contraseñas y los permisos que correspondan. Ahora, si tenemos un mecanismo anterior que es no reversible, pero no es seguro, ¿qué caso puede ser esto? Por ejemplo, un MD5.
Existen muchos casos que las contraseñas se guardan, por ejemplo, en un MD5, que todos saben lo que es un MD5. Bueno, entonces, en ese caso, en realidad, aunque no sea reversible, ya hoy día no es seguro. En ese caso, lo que vamos a hacer es usarla como un principio de contraseña, usarla como parte de la contraseña. Por ejemplo, podríamos agarrar ese MD5, hacerle alguna transformación más y usarlo como contraseña. Como contrapartida de esto, significa que en nuestro mecanismo de login tenemos que considerar esto, que cuando el usuario ingrese la contraseña habría que hacer el MD5 y aplicar de vuelta ese algoritmo para que la contraseña coincida. Y por último, si el mecanismo anterior no es reversible, pero es seguro, por ejemplo, otro GAM, en ese caso lo que podemos hacer es simplemente confiar en él y preguntarle a ese mecanismo de autenticación si es válido. Por ejemplo, creando un web service externo en el cual le preguntamos al GAM si el usuario le preguntamos por ese usuario y él nos responde que sí. Sería más o menos como si él fuera nuestro proveedor. Bien, entonces, como resumen, si utilizamos el GAM como un SSO, vamos a tener autenticación y autorización en nuestras aplicaciones. ¿Sí? A su vez, no es complicado crear un proveedor de identidades. En particular, para las últimas versiones, es simplemente configuración. A su vez, es posible integrarse con otros tipos de login, que pueden ser opcionales, como por ejemplo la cédula de identidad electrónica. A su vez, también podemos integrar con un Active Directory, por ejemplo, para funcionarios, y en ese caso nuestro proveedor de identidades estaría centralizando no solo los usuarios, sino también los funcionarios de la institución. Entonces, lo que nosotros queremos que saquen de esta charla es utilicen GAM en sus aplicaciones y proyectos. Es bueno, funciona, nosotros lo hemos probado, lo hemos dejado andando en varios lados y podemos mostrar les mostramos ahora la demo que en realidad esto, puede llevar su trabajo o no, depende de la experiencia también de uno, pero en general se obtienen buenos resultados que siguen buenas prácticas de seguridad con las últimas tecnologías, ¿sí? Bien, les dejamos algunas referencias que consideramos que pueden ser importantes. Igual las presentaciones van a estar en la página. Bien, ¿preguntas? Muchas gracias.